pero en honor al tiempo, ¿vale? Comenzaré presentando este foro de conversaciones en torno al diseño escénico que tiene 4 invitados. Las diseñadoras Claudia Yolín y Fernanda Videla. Ambas son, Claudia Yolín es diseñadora teatral de la Universidad de Chile y actualmente voy a hacer una presentación muy sucinta de cada una para no perder tiempo en que yo hable, sino que los invitados. Diseñadora teatral de la Universidad de Chile, de vasta trayectoria a nivel nacional como diseñadora y actualmente es jefa técnica del Teatro del Lagos ubicado en la 9ª región, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Yo me pierdo un poco. Frutillar, para el inicio del sur profundo, ¿vale? Acompañada de Claudia está Fernanda Videla, que es actualmente jefa técnica del Teatro de Biobío en la 8ª región, actriz y escenógrafa, estudió actuación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en diseño escénico en el Instituto de las Artes de California. ¿Vale? También nos acompaña en la mesa José Luis Valles, egresado de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático del Perú. Su especialidad es diseño escenográfico y es docente también de la ENSAD actualmente. Y finalmente, Loreto Monsalve, que se nos sumará en un minuto, con tu tranquilidad, Loreto. Diseñadora teatral de la Universidad de Chile, máster en diseño de vestuario, teatro, cine, ópera y audiovisuales en el Instituto Europeo del Diseño de Barcelona, España. Y ella cuenta con una importantísima trayectoria como vestuarista y diseñadora escénica a nivel nacional. ¿Vale? Comenzaremos la mesa de conversaciones con Fernanda y Claudia para que nos expongan su proyecto que van a mencionar. No, porque después. Ya, ¿partimos nosotros? Sí. Ya, nosotras con Fernanda venimos a hablar sobre un proyecto que tenemos que se llama Factoría Escénica del Sur, Factoría Técnica del Sur también, que nace, ambas estamos hace 4 años más o menos habitando esa zona. Eh, Parto de la base también de decir que nunca he entendido muy bien la diferencia entre lo técnico y lo artístico, entonces siempre no la entiendo en realidad. Probablemente alguien aquí sí la entiende y por ahí después me la explica, pero me ha costado y en ese sentido yo soy diseñadora teatral, mi ámbito no era particularmente técnico y cuando llegué como jefa técnica del teatro me di cuenta de que efectivamente sigo sin entender esa diferencia y sigo pensando que es súper interesante cuando los ecosistemas técnicos se nutren como de la experiencia artística y no solo de lo ejecutivo, de lo técnico. En ese sentido, me llamó mucho la atención también la diferencia, después de estar varios años acá en Santiago y viajando también con algunas compañías por el mundo, lo que pasaba y el viaje en el tiempo que era cuando uno iba al sur pero que no era un viaje en el tiempo técnico, porque cuentan con las mismas herramientas técnicas, por lo menos el Teatro del Lago es bastante de primer nivel, digamos, tiene una buena consola moderna, focos modernos, pero hay un viaje en el tiempo como en relación, sobre todo, diría yo, a un ecosistema que está fragmentado, que no se conoce. Eh, y en ese sentido, me pasa a mí que conozco bien que la asociatividad es una manera súper importante de profesionalizar y de desprecarizar nuestro rubro, que me puse a pensar la manera en que podría yo, desde mi oficina en el teatro, como apoyar a que un ecosistema sea un poquito más nutrido y conocerse a sí mismo, porque además veía mucho talento y como que faltaban algunas como asociaciones y un par de tips, pero el talento está, no es como que falte, ¿no? Y en ese sentido, lo único que se me ocurrió hacer es que tengo la suerte de tener algunas capacitaciones o de considerar algunas capacitaciones y a mí no me costaba nada abrir cupos de las capacitaciones que el Teatro del Lago, bajo mi jefatura de área, yo podía compartir cupos de esas capacitaciones porque además me convenía un montón. Eh, Mejorar mi ecosistema técnico, porque yo igual siempre estoy necesitando apoyo. Mi plana técnica es bien chiquitita y siempre estoy necesitando apoyo cuando tenemos pic más o menos grandes estacionales. Y cuando descubrí que eso era muy fácil y casi que presupuestariamente inocuo para el teatro, lo hablamos también con Fernanda,
como decir, y si todos los teatros que tenemos un poquito de presupuesto para capacitaciones nos ponemos a compartir estos cupos, compartimos problemáticas, entonces si ella tiene un problema después yo no tengo ese problema porque lo resolvimos juntas. Además aprovechamos de que nuestros técnicos se conocieran y de poder apoyarnos, y fue un poco esa la naturaleza que nos llevó a armar la Factoría Escénica del Sur, eh, que busca esencialmente partir desde la base como de un reconocimiento de nuestros talentos y también de nuestros problemas, sobre todo, diría yo. Eh, También a esta binomio Teatro del Lago, Teatro Bio Bio, se sumó en su momento el Teatro Cervantes de Valdivia. También se sumó un poquitito el Teatro de Panguipulli y todavía para que se entienda bien, no tiene una figura, ¿cómo se podría decir? Legal armada, porque siempre hemos pensado que la figura que esté detrás de la factoría debiera ser autónoma y debiera decidirse a sí misma un poco con el tiempo. Sobre todo porque estamos regidos por problemáticas muy zonales, ¿no? Desde el clima hasta el acceso a los repuestos y también presupuestarios. Entonces ahí nos juntamos con la amiga y nos hicimos súper amigas con la Fer. Y la Fer va a seguir contando todo lo que hemos hecho. Gracias, amiga. Bueno, yo soy Fernanda Videla, mi formación efectivamente en un inicio es de actuación y de actuación me voy al mundo del diseño y ahí me formo en el Instituto de las Artes en California, en diseño escénico, escenografía específicamente. Y luego cuando vuelvo a Chile me introduzco en la parte técnica y de la parte técnica también estoy a cargo de la producción, del área de producción del Teatro Bio Bio y también de un taller de realización que ya lleva 2 años en ejecución allá. El Teatro Bio Bio, una de las características que tiene es que tiene, bueno, la sala, el escenario más grande del país. Se inauguró el año 2018 y es un teatro con mucha riqueza, tanto humana como de infraestructura. eh, y claro, pasa que en Bio Bio existía esta deuda como de un espacio teatral que tuviese características más profesionales y entra Teatro Bio Bio que pasa como de una escala de, no cero, pero como de 50 a 100, porque estaba el Teatro de la Universidad de Concepción, que es un teatro de larga data, pero también estaba el Teatro de Concepción, que fue quemado el año 73 y de ahí quedó esta deuda de edificios teatrales en la zona. Y pasamos a tener este teatro que es gigantorme, que tiene esta sala que es para 1.200 espectadores y otra sala de cámara que tiene un formato bifrontal que se puede usar hacia un lado. En ambos lados también se pueden sacar las graderías y queda como un espacio mucho más performativo, inmersivo. Entonces, claro, es un desafío grande, encontré, porque estamos en una zona donde no estamos todavía, el 2018, acostumbrados a tener un teatro, estamos peleando por un teatro y llega este enorme edificio que tiene un escenario de 23 metros de ancho por 27 metros de fondo, 20 metros de alto, 25 varas motorizadas. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cierto? ¿Qué hacen los artistas también con esto? Que puede verse bastante intimidante, entonces se hace necesario y preciso que si bien el ecosistema artístico, hay compañías, hay dramaturgos, hay una larga trayectoria de música también en Concepción, como de alguna manera también metemos en el lenguaje al equipo técnico, que si bien existen grandes empresas técnicas en el sur de Chile, son empresas que están más bien destinadas, más que a las artes escénicas, son como a los grandes conciertos que se hacen al aire libre, son estructuras detrás que se arman y se desarman, y es otra lógica y dinámica que no tiene que ver tanto como con el técnico que tiene que entrar en diálogo con un artista para llegar a un objetivo
X, que es un universo muchas veces mucho más íntimo, más sensible quizás. Entonces es un lugar donde la técnica también dialoga con lo artístico. No digo que lo otro no, pero es otro formato. Y ahí también, bueno, pasa algo similar, que tengo un pequeño presupuesto que es para formación, y ahí entra la amiga Claudia con esta idea y de todas maneras es súper importante. Yo nací en Los Ángeles, soy del sur de Chile. En mi ciudad no había cine, no había teatro. Yo conocí una obra profesional recién a los 17 años. Eh, es súper importante poder ir creciendo en la descentralización, y consideramos que yo siento como mi parte diseñadora, ¿cierto? Puedo encontrar que hay un ecosistema rico en Concepción respecto a estudios de arquitectura, diseño industrial. Yo trabajo mucho con practicantes de diseño industrial en donde les hago aplicar sus conocimientos en lo escénico, porque es con lo que cuento finalmente. Y hay un interés también en esta polinización cruzada de poder ir enriqueciendo el espacio escénico de la zona. Eh, Se me fue la onda. Existe un mundo en el cual yo puedo dialogar con lo artístico respecto al diseño. Es importante entregar las herramientas a los que vienen de ese mundo artístico, que quieren meterse en el mundo técnico, y poder generar un diálogo entre mis técnicos que vienen de un mundo muy técnico y poco artístico, con los técnicos artistas que vienen de un mundo muy artístico y poco técnico, y poder como consolidar un lenguaje en común. Y ahí nace también el interés de generar este tipo de formaciones. Bueno, vamos a ir rápidamente como por algunas formaciones que hemos hecho. Un minuto, vamos. No, era Es acá. bacán. Aquí está, la Factoría Escénica del Sur. Nuestro hermoso logo. Una de las primeras capacitaciones que se hizo en Teatro del Lago. Con Carlos Mangas. Con Carlos Mangas. Trabajo en altura. Sí, Máximo. ¿Dónde está? No vino. No. Hicimos también un Claypaqui en el sur que fue bastante interesante porque normalmente Claypaqui ocupa la región metropolitana para hacer este tipo de lanzamientos, también tratando de descentralizar. Me parece importante decir que la idea de descentralización también en perspectiva de género es muy importante. Sobre todo nosotras dos que somos mujeres, también hay una pulsión también como de enriquecerlo, apostando a que podemos ir mejorando un montón en esa perspectiva. Claypaqui de nuevo, aquí fue. El año pasado hicimos una formación en donde juntamos 3 teatros, que fue Teatro El Lago, el Teatro Cervantes y Teatro Bio Bio, y combinados trajimos al equipo de IFOE, que hizo una serie de capacitaciones online en regiduría escénica, video y multimedia, mapping, e iluminación. Entonces tuvimos una primera etapa que fueron estos 3 cursos online, que luego se suma una semana en donde pudimos reservar la sala principal del Teatro Bio Bio y hacer las clases en la sala. Y juntarnos todos. Y finalizar los talleres con una presentación en donde trajimos a un DJ local, y todo el equipo de 25 personas les hizo el show en vivo a este DJ, y fue una presentación abierta, lo que demuestra que de alguna forma la pulsión de poder sacarle el provecho máximo a una sala a través de lo técnico y poder mostrar eso también como parte de un proceso, pero fue una experimentación súper enriquecedora. Eso, este año vamos a seguir con algunas capacitaciones, no vamos a hacer este súper combinado que tuvimos, pero sí vamos a estar trabajando más con formación en dibujo técnico, y la Claudia también tiene eléctricos para poder arreglar nuestras cositas sin necesidad de mandar las cosas a la región metropolitana. Eso. Y en el fondo nuestra presentación no es algo cerrado, sino que también una conversación en donde nosotras viajamos con nuestro canasto de huevo, nuestras gallinas, a conversar con usted y también como a recibir feedback de qué les parece, hacia dónde se puede orientar. Estamos muy abiertas a conversar. Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias.
Hola, hola. Me siento un poco nervioso, pero estoy aquí asumiendo el reto. Eh, Todo parte de una necesidad, ¿no? O sea, de ver la necesidad. Tarima libre como herramienta pedagógica para la escenografía en entornos no teatrales. Como le digo, no tengo mucha facilidad en palabras, por lo tanto vamos a poner el video para poder continuar, ¿no? Y después desarrollar, ¿no? Después desarrollar. Ahora sí ponemos el PPT. Dice, aunque Tarima Libre parece una estructura simple, es una herramienta pedagógica poderosa, ¿no? Permite a los estudiantes de escenografía experimentar la creación espacial más allá del aula, poniéndolos en contacto con el espacio público y sus complejidades reales. A través del diseño, la construcción y la activación de la tarima, el estudiante se enfrenta a desafíos técnicos, logísticos
y sociales que enriquecen su práctica profesional. Dice, no se trata solo de construir, sino de descubrir lo que ya está ahí. Colaboración y aprendizaje activo. El proyecto Tarima Libre se construyó colectivamente en el marco del curso de técnicas del escenario. Cada estudiante participó en el diseño de planos, selección de materiales, cálculo de proporciones, ensamblaje de piezas y pruebas de movilidad. Este proceso colaborativo fomentó el aprendizaje entre pares, la resolución de problemas en contexto real y el desarrollo de habilidades técnicas. Tarima Libre como dispositivo escenográfico expandido, ¿no? Más allá del objeto, la tarima funciona como un catalizador escénico. Activa el espacio donde se instala, convirtiendo una calle en escenario. La intervención permite que artistas callejeros, transeúntes o comunidades ocupen el espacio escénico y resignifiquen su uso cotidiano. Así el diseño escenográfico no solo construye formas, sino que habilita experiencias y encuentros. No es el objeto tarima lo que crea la escena, sino el vínculo que genera, ¿no? Me falta un poco nomás. Territorialidad y diseño en la escenografía, ¿no? Tarima Libre también es una reflexión sobre la territorialidad. Al situarse en espacios públicos concretos, pone en evidencia la tensión, las dinámicas sociales y los usos del espacio urbano. Los estudiantes no solo diseñan para un lugar, sino que diseñan con el lugar. Esto les permite entender el espacio escénico como una construcción política y cultural. Y la conclusión. Tarima Libre, ¿no?, evidencia cómo una práctica escenográfica expandida puede formar estudiantes más sensibles al entorno, más críticos con sus herramientas y más creativos con sus soluciones. Es una escuela en movimiento, un aula rodante, un escenario nómada, una plataforma para imaginar otros modos de habitar el territorio. Para concluir de manera personal, todo se trata de visibilizar, ¿ya? Todo este tema de visibilizar. Cuando hubo en la escuela, que ya no es escuela, que se está convirtiendo, que ya es universidad, pero nos iban a quitar el presupuesto, ¿no? Y hubo un problema, salimos a protestar y la gente y nosotros, bueno, como siempre, ¿no? Maquillados y con todo lo que vamos, pasacalles a protestar. Y comenzaron a ver en las noticias o a preguntar a los congresistas qué es el ENSAT en ese entonces, o quiénes eran estos que estaban protestando y no tenían idea, ¿no? Y no sabían si existía también la escuela, ¿no? O qué hacía un actor. O sea, para que sepan más o menos el nivel de conocimiento que se tenía. Y si no tienen el conocimiento del actor, imagínense del escenógrafo, pues, ¿no? O sea, ya ahí hay una fragmentación, un vacío. Y no solamente por querer que sea visible, sino por ayudar a los estudiantes, ¿no? O sea, mi preocupación me lleva a pensar cómo ellos pueden visibilizarse a través, quizás puede ser un objeto sencillo, pero que incomoda, ¿no? Ustedes han visto que, claro, la pregunta podría decir, ¿por qué no le llevaron una movilidad y todo eso? Pero la experiencia nunca se van a olvidar, ¿no? Entonces son ellos y el elemento, ¿no? O ellos y la tarima. Y ya de ahí van a buscar su funcionalidad. Para concluir, en todo el tiempo que estaba escuchando, y ya viene sucediendo ya desde desde el primer congreso que hemos tenido en Argentina, siempre es el tema de la visibilización o la ayuda, ¿no? Y de repente no tenemos recursos y hacemos todo lo posible y nuestra creatividad pues desborda, ¿no? Porque ya a veces por el Estado o por la estructura se limita todo, ¿no? Pero hay chicos que ya vienen de un contexto que no son visibles, ¿no? En mi caso,
¿no? Tenemos, como se puede decir, las universidades privadas, que son otro tipo de chicos, ¿no? O sea, otro tipo de personas que pueden ser abiertos, pueden decir, pueden tener recursos. Pero lo que yo tengo no tienen esos recursos. Entonces, en mi afán, en mi preocupación y en mi pasión de que ellos se sientan valorados o sientan que están haciendo algo y no digan que esa tarima pues es solamente para cargar cosas o para decorar, sino que es como lo vengo a decir, ¿no? O sea, es una herramienta, ¿no? Y es una herramienta de identidad para mí, ¿no? De identidad. Entonces, nada, no sé, creo que al último se hable un poco más. Gracias. Gracias, José Luis. ¿Lo ponemos desde acá? Ah, perfecto. Perfecto. Sí, parece que hay una... Pantalla extendida. Quiero explicar porque me abren dos. O dejamos eso, no importa, si no dejamos eso. Sí, es que lo puedo explicar porque si no van a que estar arrastrarlo. Perfecto. Luego que hace lo que arrastrar. No, no, abramoslo desde ahí. Ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loreto Monsalve. Soy diseñadora teatral de la Universidad de Chile y especialista en vestuario escénico. Tengo un máster de vestuario escénico en el Instituto Europeo de Design. Y vengo a hablarles de este encuentro que me parece muy interesante darlo a conocer, que se llama Innovative Costume of the 21st Century, The Next Generation, que es un evento que se realiza en paralelo a la Cuadrienal de Praga, eh, y que es una especie de apéndice de la Cuadrienal de Praga, pero solamente para vestuario escénico, y se realiza en Moscú. A mí ya me parecía, y lo comento anecdóticamente, que en las últimas cuadrienales la presencia de vestuario escénico estaba un poco debilitada y me llamaba la atención. Eh, y después me llega la invitación desde Moscú para ser curadora chilena. Nos invitan por primera vez como país a participar de este encuentro que tiene un alcance mundial. Este encuentro fue organizado por 4 instituciones, básicamente. El Museo del Teatro de Moscú, que se llama Bagrushin, la OISTAT, es un proyecto en conjunto con el museo. Carnegie Mellon, que es una universidad de Estados Unidos que se especializa también en vestuario escénico, y la Academia Nacional de las Artes de China también. Son esas 4 instituciones que se unieron para generar este encuentro. La última versión se hizo el año 2019. Y para encabezar todo esto, me gustaría comentar, citar algunas palabras del director del museo, Dmitry Rodinov, que dice: el título de nuestro proyecto puede parecer demasiado vanguardista para la industria de la búsqueda artística. El término innovador es habitual para una economía de mercado, así como se define un producto o un proceso nuevo o significativamente mejorado, una nueva venta o un nuevo método organizativo en la práctica empresarial, la organización del lugar de trabajo. El desarrollo innovador se está convirtiendo en uno de los factores determinantes en el éxito nacional de la estrategia económica en todo el mundo. Pero, ¿qué sucede si la innovación la llevamos al arte? Y específicamente, ¿qué sucede si la llevamos al vestuario escénico? Entonces, la pregunta de Dimitri y de dónde parte este título es,
cuáles serían los resultados que básicamente no son económicos, sino que tienen que ver con el proceso artístico. Y acá quiero mostrar algunas fotografías de lo que fue ese encuentro. Participó mucha gente de muchas partes del mundo. Básicamente, postularon 1.323 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 250 diseñadores de todo el mundo, con 300 proyectos, 250 diseñadores, 300 proyectos. Y la exposición contuvo diseños de vestuario en fotografía, en video, performance en vivo y maniquí. Bueno, y esto es más o menos fotografías de lo que fue este encuentro que se realizó en 3 museos, básicamente en el Bakrushin, que es este museo del teatro, voy a seguir avanzando, en el Museo Histórico de Moscú y en el Museo de Arte Contemporáneo de Moscú. Fueron 3 sedes porque la verdad es que eran muchos trabajos, ocupaba mucho espacio y había muchas actividades. ¿Qué es importante y por qué lo cito hoy en día acá en nuestro encuentro? Porque en esta ocasión hubo la participación de 4 países latinoamericanos, que fueron Venezuela, Costa Rica, México y Chile. Tuvimos un total de 15 diseñadores, o sea, tomando en cuenta 250, estamos hablando que un 5% de los diseñadores seleccionados eran latinoamericanos. Y la verdad es que de lo que pude conversar con ellos estaban bastante impactados con el trabajo latinoamericano, en especial porque trabajamos con recursos menos tecnológicos, lo que nos hace ser más creativos. Y eso evidentemente marcó un sello en la muestra, que a ellos les llamó mucho la atención. No, eso es en Moscú. Aquí estoy mostrando fotografías de todos los lugares del mundo, diseñadores de todos los lugares del mundo. Acá este es el trabajo de uno de los diseñadores más destacados, que es ruso, que se llama Roman Ermakov. No sé si lo conocen, es bastante conocido. Y que me parece interesante también, porque otra razón por la que estoy acá hablando de este tema es porque tengo un sueño, un sueño, sí, que es traer esta exposición a Chile. Esta exposición solamente se ha mostrado en Moscú, en China y en Nueva York. Nunca ha venido a Latinoamérica. Sin embargo, bueno, dentro del contexto que se está viviendo en este momento, el director, Dmitry, fue removido de su puesto, ya no está a cargo del Bakrushin, pero sí lograron salvar los derechos. Y ellos también están interesados en traer la exposición. Paralelamente, porque hablo de Román, Román estuvo en Chile el año pasado, tuve la oportunidad de compartir con él. Él también está muy interesado en venir, y la comunidad rusa, más bien dicho, la agregada cultural rusa en Chile, también está muy interesada en traer la exposición. Sin embargo, estamos hablando de un gran buque, un gran buque, que con un fondar no es posible. Y me parece que tal vez, así como estamos juntándonos, reuniéndonos en el Congreso, tal vez sí podría ser una interesante iniciativa a nivel latinoamericano para poder traerlo. Unir fuerzas y poder traer, porque de verdad es una exposición maravillosa que vale la pena verla. Sigo avanzando. Este paréntesis fue a propósito del trabajo de Román. Lamentablemente este trabajo no está en las redes. Como hubo cambio de director en el museo, no hay cómo pesquisarlo. Acá hay fotografías que yo tomé del libro y fotografías que tomé en la exposición en el momento ayer. Esta es otra de las grandes diseñadoras que también es rusa, se llama Sasha Frolova, con un trabajo escultórico muy interesante, y así tiene página web, pueden buscarla. Voy a avanzar un poco rápido porque los 10 minutos... Pero se dan cuenta que el trabajo es bastante impactante.
Ahora bien, todas las personas que llegaron con un maniquí, básicamente los costearon ellos como artistas. Entonces también eso me hace ser más optimista respecto al presupuesto, básicamente. Bueno, ¿qué es importante acá? Paralelamente a la muestra, cuando se inauguró la exposición, hubo 3 días de simposio, en donde se convocó a los diseñadores de vestuario escénico más importantes del mundo, de acuerdo al criterio curatorial. Hubo un aproximado de 30 diseñadores que expusieron temas, sus trabajos autorales, y paralelamente estos simposios acababan más o menos a las 5 de la tarde y de ahí comenzaban las performances hasta las 11 de la noche. Eran días muy, muy intensos, pero muy nutritivos, y después de eso la muestra quedó abierta, se inauguró más o menos en junio. Iba a estar 2 meses, pero finalmente se tuvo que extender hasta 5 meses porque tenía mucho público, la gente viajaba de muchos lugares para poder ir a verla. Y estas son fotos del simposio. Y bueno, eso. Y comentarles, quiero mencionar también los nombres de las personas que estuvieron exponiendo por Latinoamérica. De Venezuela estuvo Lizu Vega, Misael Carpio y Camila Castillo. De Costa Rica, Tatiana Vargas, Paula Ortiz y Shirley Portuguesis. De México, Iván Sánchez, Laura Martínez, Carolina Jiménez y Víctor Zavala. Y de Chile, Valentina San Juan, Daniel Bañara y Loreto Monsalve. Eso más o menos les cuento a la rápida. ¿Preguntas? No. Sí, nos quedan muy pocos minutos, pero podemos abrir la palabra para una pregunta. Por favor, acá adelante. Tu nombre, si es posible. Gabriel, ¿está abierto? Bueno, sí, Gabriel Silva de México. José Luis, bueno, más que nada comentario, felicitación, qué proyecto tan subversivo, irreverente y rebelde. Me encantó, me recordó a una cosa que hicimos cuando yo era estudiante en la Escuela Nacional de Arte Teatral, porque estábamos protestando contra un patriarca que tenemos allá en México que hasta la fecha sigue acaparando todos los presupuestos y los teatros y acaparó nuestros teatros de estudiantes y montamos una plataforma de 1.20 por 1.20, la pintamos de rojo e invitamos a los compañeros a que se manifestaran ahí. Nadie nos tomó en cuenta, dijeron que qué tontitos. Lo que nos hizo falta fue ponerle ruedas, yo creo eso. Le llamamos nuestro teatro y nuestra cuestión de comunidad, de que no solo el teatro es de un patriarca como el que tenemos en México, que Carla no me dejará mentir, es Luis de Tavira. Sí, es que ya se extrajo. Pero gracias por esta remembranza que me diste y te voy a pagar una licencia de derechos de autor porque lo voy a retomar yo creo próximamente. Está maravilloso. Gracias. Gracias. Súper, muchas gracias. No sé si hay alguien que... Ellas hablaron de ser una institución autónoma, no legal. Quería entender cómo se consigue la ayuda de gobierno de La Plata si no tiene la institución. ¿No atrapalha el trabajo de ustedes? ¿Se comprende? Sí, se entendió. Por lo pronto somos como zánganos o, ¿cómo se dice? En mi caso, de lo privado, que es el Teatro del Lago, y del semi-privado y político regional, ¿cómo se llama tu cosa? Gobierno regional. Pero en el fondo lo estamos haciendo a través de las instituciones para las que trabajamos.
Lo ideal, y a propósito, es que una vez que exista una figura legal, podamos encontrar la manera de que eso tenga una autonomía económica para que pueda funcionar. Pero por lo pronto somos parásitos. Lo que pasa ahí es que, como lo veo, es que nosotros pertenecemos a las instituciones, somos como, venimos del lado del privilegio en ese sentido, y no queremos nosotros darle la forma a esta agrupación, sino que brindar el espacio para que esta colaboración, esta conversación entre las personas técnicos del sur de Chile surja y tome forma, porque si no, nuestras instituciones serían como fundadoras o parte de esto que todavía queremos entender qué es. Y eso tiene que ver con una fase también de diagnóstico, de entender cuáles son las necesidades y cómo podemos ir operando. Entonces, en el fondo, la Claudia en su momento planteó esto, como todavía no le pongamos nombre a esta relación porque tenemos que entender qué es primero. Pero nosotras entendemos que nosotros somos la casa y al ser la casa como instituciones, podemos brindar herramientas para que esto siga desarrollándose. Eso. Ana, y tenemos la última pregunta, ahora sí. Súper, muchas gracias. Para Loreto, solo sobre lo que comentabas de la particularidad del trabajo latinoamericano en ese contexto, si podrías explayarte un poco sobre esa particularidad, qué es lo que salió a la luz en ese contexto mundial del trabajo de nuestra región. Principalmente, lo que ellos valoraban era la fuerza que tenía el trabajo manual y artesanal, muchas veces orgánico, también los materiales con que trabajamos, y básicamente que nuestro trabajo, la realización del vestuario no está industrializada acá en Latinoamérica, sino que tiene que ver con hacer a pulso, con los materiales que tenemos, como podemos. Entonces eso, finalmente, que muchas veces nosotros lo vemos como una gran carencia, era nuestra fortaleza y nuestro sello como región. Eso era muy interesante, que con poco hacíamos mucho y que en especial tenía mucha fuerza visual. Vestuarios con pintura, con tierra, con barro, y principalmente de materiales orgánicos. Ese era un sello transversal a los 4 países. Súper, muchas gracias. Agradecemos a los exponentes, agradecemos al público. Y